Bendiciones y gracias por acompañarnos una vez más. En el video anterior hablamos de lo que es la raíz de amargura y básicamente nos estábamos basando en el texto bíblico que está en Hebreos 12. Mira, en el versículo 15 vamos a recordar que nos dice que tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual nos trastorne. Y básicamente, ¿qué va a hacer esta raíz? Envenenarnos a nosotros y envenenar a muchos. Es lo que nos dice la palabra. Tenemos que tener cuidado. Pero en el día de hoy vamos a tratar lo que es la causa de la amargura. ¿Por qué es que tenemos amargura? Y básicamente vamos a ver algunos personajes en la Biblia, los cuales pasaron por esta condición, los cuales tuvieron esta condición. Y vamos a ver cuál era lo que causaba que ellos sintieran amargura. Mira, cuando hablamos de la amargura, básicamente estamos hablando de que algo se nos fue arrebatado de la mano. Tuvimos una pérdida, hubo una herida, hay algo que falló. Mira, tenemos el caso de Lea y Raquel, los cuales ambos están entrelazados la vida, ya que ambas eran hermanas y ambas estaban casadas con Jacob, que era uno de los hijos, el nieto de Abraham, promesa de Dios, el linaje que el Señor había escogido, por el cual íbamos a tener un Salvador. Y en estas dos mujeres podemos ver que había cierta discordia, había amargura. En el caso de Lea, tenía amargura porque su hermana Raquel era mucho más hermosa que ella, y básicamente Jacob la amaba más a Raquel, y ella sentía amargura en su corazón. Bueno, entonces Raquel, ella era muy hermosa, dice la palabra de Dios, y era amada por Jacob. Entonces, ¿qué causaba que ella se sintiera tan amarga? Básicamente, Raquel no podía tener hijos y sentía amargura al ver que su hermana, Lea, le había dado hijo a aquel hombre a que ella amaba. Esa raíz de amargura, de querer obtener algo que quizá el Señor no le había dado, aunque tenía belleza, aunque tenía el amor de aquel hombre a que ella quería, básicamente estaba amarga porque todavía quería más, quería algo que ella deseaba ella misma y podía verlo en su hermana. Esto causó que ella tuviera lo que la palabra de Dios dice, celo. Y esos son los celos que debemos de evitar. Mira, Noemi, ¿qué causó que Noemi tuviera amarga? Noemi fue una gran mujer, pero esa mujer que se nos presenta en Ruth 1:13 nos dice que ella tuvo una pérdida muy grande, perdió a su esposo, a sus hijos. Esa pérdida llevó en ella una amargura que la palabra no habla de ella en este texto bíblico. A Esaú, él también tuvo amargura, vendió lo que fue su herencia. Se la vendió a su hermano. ¿Por qué? Porque él tenía hambre. Vendió su herencia por un plato de comida. Y después, claro está, aunque lloró con lágrimas, fue muy tarde. Y estoy parafraseando de la palabra de Dios. Básicamente, este texto bíblico se encuentra en Génesis 27, del 34 al 40, donde nos habla de la vida de Esaú. Entonces, ¿qué nos conlleva a estos amargos? Pues podemos ver que hay pérdida, que hay cosas que deseamos tener, que no la tenemos. De repente nos roban la felicidad, nos roban verdaderamente tenemos en el frente. Esas son las causas de la amargura. Yo no sé cuál es la tuya, pero me imagino que comenzaste a identificarla. Esas amarguras que nos causan que nuestras emociones nos lleven y nos arrastren a depresión, a dolor. Esas amarguras que quizás tú deseas lo que otro tiene. Quizá no está conforme con la vida que el Señor te ha dado. Quizá piensa que la causa de todo tu dolor fue por la pérdida que tuviste, ya sea familiares o pérdida de un daño que se te fue hecho. No sé cuál causó esa amargura en tu vida, pero lo que sí sé que tuvo un comienzo, porque lo tuvo para lo grande
hombres y mujeres de Dios, que la palabra de Dios no habla de ello. Así que, así como ellos, la palabra de Dios nos dejó a cada uno de ellos como un ejemplo. Acuérdate que en el libro de Hebreo que estamos tratando, el libro de Hebreo 12 dice, puesto los ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque en verdad tenemos una nube de testigos, de personas que pasaron por esto ya, que el Señor nos dice, mira, que no te pase como a Lea, que no te pase como a Raquel, mira, no cargue con la carga que Noemi cargó, o no haga lo que hizo Esaú. Regalar aquello que le había dado, quizá porque solo tenía hambre, quizá porque estaba siendo dominado por la carne en vez del espíritu. Entonces la palabra de Dios no habla de esto. Mira, no dejes que las murmuraciones agranden el problema en tu vida. De pronto murmuramos tanto y queremos hacer ver que los demás están tan mal, que cuando llegamos a vernos nosotros mismos, llegamos a entender, espérate, esta raíz no está saliendo de mis familiares, de aquel que te hirió. Esta raíz está saliendo de mí. Puedo identificarla, quiero identificarla. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la raíz de amargura en tu vida? Identifícala, porque es que te va a ayudar. Como te dije, la palabra de Dios es la guía que nos ayuda a ver que así como otros pasaron por estas situaciones y la misericordia de Dios, claro está, que estuvo ahí para encontrarlo, abrazarlo, levantarlo y llevarlo a que completaran esa asignación que Dios le dio. Así también lo hará para con nosotros, cada uno de nosotros. Así que no vamos a permitir que la raíz de amargura nos abrace de tal manera que no olvidamos que el Espíritu de Dios es más grande que cualquiera que haya sido nuestro sufrimiento. ¿Cómo vamos a deshacernos de la raíz de amargura ya que la identificaste? Quizá esa es tu pregunta. ¿Cómo puedo deshacerme de ella? Mira, Efesios 4, del 31 al 32 nos dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabra áspera, calumnias y toda clase de mala conducta. Por contrario, aquí está la solución. ¿Cómo podemos deshacernos? Por contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Vamos a empezar por eso, por el perdón. Perdonando a aquellos a quienes tú has señalado como causante de esa raíz de amargura. Vamos a empezar con eso, perdonándolo, porque Dios nos perdonó a nosotros. Tal como Él lo hizo, dice la palabra de Dios, Él nos ha perdonado, entonces por medio de Cristo podemos perdonar a otro, porque a nosotros también se nos ha dado ese perdón de Dios. So, vamos a deshacernos de esa raíz de amargura, empezando por el perdón. Mira, yo le pido al Señor de gran manera que el Señor te fortalezca, que el Señor te ayude, uno, a identificar la causa de tu amargura, así como vimos estos ejemplos bíblicos. Dos, que cuando la identifique, haga lo que el Señor dice, perdonándose el unos al otro, sacando de ahí, de esa fuente que estamos tomando que causa dolor, y empezar a tomar de la fuente que nos da vida. Vamos a empezar por ahí, caminar en esa bendición que Él nos ha dado. Te voy a decir esto para cerrar hoy. Jeremías era uno de los profetas que lloraba al Señor. Jeremías 15, del 18 al 20, nos dice esto. Mira, Jeremías lloró. Jeremías se preguntaba él mismo que qué pasaba con el Señor. Y nos dice en el versículo 18, dice, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? Decía Jeremías. ¿Por qué es incurable mis heridas? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado.
Mira, eso le decía Jeremías al Señor. Se quejaba. Imagínate que decía que el Señor era como un manantial que se había secado. Porque así él veía su vida. Y entonces el Señor le contesta y le dice esto que te dice a ti hoy para levantarte y animarte. El Señor le dice, si regresa a mí, te restauraré. Versículo 19, si regresa a mí, te restauraré. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que pueda continuar sirviéndome. Porque no podemos servirle al Señor así, en pedazos. El Señor te restaura hoy. ¿Pero para qué que se está restaurando? Para que le sirva y cumpla la asignación que Él te ha dado. Y continúa el Señor diciendo esto. Si hablas palabra beneficiosa en vez de palabras despreciables, será mi vocero. Cambia el vocabulario. Cuidado con la lengua. Tiene que influir en ellos. No deje que ellos influyan en ti. El versículo 20 dice, pelearán contra ti como un ejército en ataque. Pero yo, el Señor Jehová, te haré tan seguro como una pared de bronce fortalecida. ¡Aleluya! Ellos no te conquistarán, porque yo estoy contigo para protegerte, rescatarte, dice la palabra. Yo, el Señor, te he hablado. Y así como Él le dio esa palabra a Jeremías, arrebátala y cógela y aplícala para tu vida, porque el Señor está contigo. Él te restaurará, Él peleará tu batalla, Él te protegerá y te cubrirá y te rescatará, dice Él. Es Él quien te fortalece hoy. Así que si tienes preguntas como las tenía Jeremías, si te sientes seco, como se sentía el profeta, el Señor te dice, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Que el Señor te bendiga, te cubra y te proteja. En el nombre de Jesús, bendiciones. Nos vemos la próxima.